Son las 18:20, querido Jorge. Vamos a ir a este contacto internacional aquí en el Deber Radio. Noticias internacionales. Nuestro colega Carlos Flores, periodista boliviano radicado en México, nos reporta en este horario. Muy buenas tardes, Carlos. Adelante, por favor. En contacto exclusivo para Bolivia desde México, informa Fidel Carlos Flores. Los primeros 100 días de la nueva gestión presidencial. En horas de la mañana inició en el patio central del Palacio Nacional el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador en ocasión de sus primeros 100 días de gobierno. Ante 500 invitados de varios sectores, legisladores y gobernadores, entre otros, el jefe de Estado explicó los pormenores de su gestión. En materia económica aseguró que en 100 días el peso ha ganado valor frente al dólar en 4%. En relación a Estados Unidos, aseguró que ha sido cordial el trato y que no usa un lenguaje acusatorio o ríspido, sino diplomacia o comunicación permanente. También indicó: no estamos a favor del uso de la fuerza para contener la migración en general. En el caso de Ayotzinapa, el mandatario reiteró su compromiso para que con la Comisión de la Verdad se esclarezca lo sucedido con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural desaparecidos en septiembre de 2014. En este breve periodo se aprobaron varias reformas constitucionales, entre ellas las más importantes: ley de extensión de dominio, modificación al artículo 19 para tipificar como delitos graves corrupción y sin derecho a fianza el robo de combustible, llamado huachicoleo, y además el fraude electoral, así como la aprobación de la Guardia Nacional en el Congreso de la Unión, entre otros de vital importancia para el país. Dicho acto oficial terminó cerca del mediodía. En otro orden de cosas, en las últimas 24 horas, los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl registraron 105 exhalaciones de regular intensidad, acompañadas de una emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registró una explosión que arrojó fragmentos incandescentes hasta 1.200 metros sobre las laderas del volcán y produjo una columna de ceniza con altura inicial de 1.500 metros sobre el cráter. Dicho volcán se encuentra a 85 kilómetros aproximadamente de esta capital. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco por el reporte. Estás escuchando El Deber Noticias, tercera edición. Tenemos un contacto internacional. Noticias internacionales. En Ciudad de México, Carlos Fidel Flores, nuestro colega periodista boliviano, nos reporta los últimos hechos. Temblores por doquier, hay varios temas. Muy buenas tardes. Adelante, Carlos, lo escuchamos aquí en el Deber Radio. Informa en contacto exclusivo para Bolivia desde México, Fidel Carlos Flores. Se cumplen 25 años del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994. En tal contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia mañanera de hoy, luego de recibir una carta de la familia de Aburto Martínez, reveló que 2 días antes que asesinaran a Luis Donaldo Colosio, cenó con él. Nos encontramos en casa de una amiga común, Clara Husitman, resaltó. El presidente lamentó el asesinato de Colosio, además de las oscuras circunstancias en las que se dio. Por eso, no se debe olvidar y tiene que seguirse preguntando qué pasó realmente y se debe contestar sobre este crimen, finalizó. En otro orden de cosas, el Servicio Sismológico Nacional registró ayer un enjambre sísmico de medio centenar de temblores en las cercanías de Huatulco, en las costas del estado de Oaxaca, con magnitudes de hasta 5 grados. Dicho fenómeno consiste en la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos en un área específica durante un periodo relativamente corto. A la par, continúa en erupción el volcán Popocatépetl en Puebla y en fase 2. Gracias, Carlos, desde Ciudad de México. Tenemos que ir a una pausa, Jorge. Al retornar tendremos más novedades aquí en el Deber Radio, esta hora de la tarde, en esta tercera versión informativa.
Paula, nos vamos hasta Ciudad de México con el periodista boliviano Fidel Carlos Flores. Así es, él nos tiene detalles desde la ciudad mexicana con la Coordinación Nacional de Protección Civil que, como se sabe, ha informado en horas pasadas que se ha registrado otra explosión del volcán Popocatépetl este jueves, la cual lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas y además dejó una columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección suroeste. La explosión ha provocado la expulsión de fragmentos incandescentes que se lograron observar desde los municipios de Amecameca, Atlautla, Ozumba y Ecatzingo. El periodista boliviano Fidel Carlos Flores con los detalles desde Ciudad de México. Adelante, Fidel. Informa en contacto exclusivo para Bolivia desde México Fidel Carlos Flores. Oficial, el volcán Popocatépetl en fase 3. En las últimas horas se registró una nueva explosión junto a 65 temblores en la zona. Por tal motivo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres elevó el semáforo de alerta volcánica a fase 3 debido al aumento de actividad volcánica. La fase 3 de dicha actividad es de intermedia a alta, ya que hay un crecimiento en los domos y explosiones. Persisten las fumarolas, gas y caída de ceniza y pueden haber lanzamientos de material incandescente. El volcán Don Goyo, como popularmente se lo conoce, se encuentra ubicado en los límites de Puebla y México, a 85 kilómetros de esta ciudad y aún más cerca de la ciudad de Puebla. En este contexto, la explosión del Popo también se vio desde el espacio. El satélite meteorológico GEOES-16 captó el momento exacto de la explosión que registró el volcán, alrededor de las 7 de la mañana, dejando una columna de ceniza de 2.5 a 3 kilómetros de altura. Situación que puso en alerta a 7 alcaldías de la Ciudad de México y otras del estado. Ante tal dispersión de ceniza, se pidió cerrar puertas y ventanas, así como cubrir contenedores de agua, tapar alimentos y bebidas y también mascotas. Seguiremos informando. Gracias a Fidel Carlos Flores. Vamos a estar en contacto informándonos permanentemente desde México. Son las 18:46. Estás escuchando El Deber Noticias, tercera edición. Y en este ir y venir de las noticias, Jorge, pues siempre hay compañeros, colegas a los que hay que agradecer muchísimo. Nos vamos al norte, ¿le parece? Vamos hasta México con el contacto internacional. Noticias internacionales. Carlos Fidel Flores desde Ciudad de México. Muy buenas tardes, buenas noches. En contacto internacional para Bolivia desde México informa Fidel Carlos Flores. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Horas más tarde ofreció una conferencia magistral ante el Pleno del Senado de la República. Allí Lagarde dijo que el desafío de la pobreza profundamente arraigada sigue siendo un enorme obstáculo que debe superarse sin demora. Destacó que la corrupción e inseguridad limitan el crecimiento y también reconoció el compromiso, liderazgo y fortaleza del presidente López Obrador para reducir la pobreza y desigualdad. En el contexto político, este fin de semana se realizarán las elecciones extraordinarias en Puebla. Encuestas de varios medios dan por hecho que Miguel Barbosa, candidato a gobernador por la Alianza Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, cuenta con 16 a 20 puntos por delante del panista Enrique Cárdenas. En el ámbito económico judicial, por triangulación de recursos y uso de prestanombres, la Fiscalía General de la República va tras Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto. Las acciones penales se perfilan mientras sus cuentas bancarias fueron congeladas. A la vez, en Mallorca, España, fue detenido Alonso Ancira, directivo de Altos Hornos de México, por un tema de presunta corrupción y nexos con Petróleos Mexicanos. En otro orden de cosas, en un grave accidente de tránsito en carretera federal, cerca del mediodía de ayer miércoles, fallecieron 21 personas y más de 30 resultaron gravemente heridas. La mayoría de las víctimas son originarias del estado sureño de Chiapas, los cuales regresaban de una peregrinación en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México.
La tragedia ocurrió cuando el autobús en el que se trasladaban decenas de feligreses católicos se accidentó en la autopista que conecta los estados de Puebla y Veracruz. Allí, el autobús impactó con un camión de carga. Hasta el momento continúan análisis y peritajes para establecer responsabilidades respectivas. Las imágenes difundidas por medios locales y redes virtuales muestran la gravedad de los sobrevivientes con un autobús completamente calcinado a un lado de la carretera. Noticias internacionales. Le agradezco infinitamente a nuestro compañero Carlos Fidel Flores desde Ciudad de México por ese informe. Hoy quiero ir al panorama internacional porque hay medidas muy complejas. Vamos al reporte internacional. Noticias internacionales. Y en la noticia internacional estamos en contacto desde Ciudad de México y le agradecemos infinitamente a Fidel Carlos Flores a propósito de las medidas adoptadas por Estados Unidos frente a los productos mexicanos. Adelante, Fidel. En contacto internacional para Bolivia desde México informa Fidel Carlos Flores. La noche de ayer, 30 de mayo, a horas 18:30 aproximadamente, en su tuit oficial, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que impondrá un arancel de 5% a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos, mientras no se frene el flujo migratorio de ciudadanos de Centroamérica y México que entran ilegalmente al país del norte. Insistió en que dicho arancel irá elevándose conforme pase el tiempo y mientras no se realicen medidas eficaces para frenar tal migración. Este anuncio y amenaza comercial lo hace justo el día en que los presidentes de los 3 países del TEMEC, que significa Tratado México, Estados Unidos, Canadá, iniciaron los procedimientos para que sus órganos legislativos aprueben dicho tratado rumbo a la aprobación congresal definitiva. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador había informado que no existían ya obstáculos para la firma próxima. En este contexto se dio el enfrentamiento y mensaje de Donald Trump, un personaje apegado a un estilo agresivo y tosco, vuelve a intentar desestabilizar el esfuerzo de México. Trump no tiene la mayoría en el Parlamento, pero está acostumbrado a presionar y a amenazar para salirse con los intereses a su favor. De hecho, está buscando otro periodo presidencial más, ya que le urge una reelección. A pesar de la extrema dependencia económica del país con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto dijo: prudencia y responsabilidad. No soy cobarde ni timorato, pero no quiero la confrontación. Creo hay que evitarla a toda costa. Sin lugar a dudas, se vienen nuevos tiempos. Mientras tanto, el caso Odebrecht y los hechos de corrupción en México ya cuentan con 2 detenidos. Seguiremos informando. Gracias, querido Fidel, por el reporte internacional aquí en El Deber Radio. Noticias internacionales. Está escuchando El Deber Noticias Meridiano. Las 12:37. Hoy se conoció la noticia del fallecimiento de la actriz mexicana Edith González, que en Año Nuevo estuvo en nuestro país. Ella, primero diremos que fue protagonista de la famosa telenovela Corazón Salvaje de 1993, donde alcanzó el éxito internacional al interpretar a Mónica y compartir escenas con Eduardo Palomo y varias otras telenovelas que la llevaron al éxito. Bueno, decíamos que además estuvo en nuestro país de visita el año pasado a fin de año. Conoció el lago Titicaca, el Salar de Uyuni y el Valle de la Luna. Vamos a tomar contacto en directo con Ciudad de México, donde se encuentra el periodista boliviano Fidel Flores, porque tiene un importante despacho que hacernos precisamente relacionado con el fallecimiento de Edith González, que murió a causa de un cáncer. Adelante, Carlos Fidel Flores, desde Ciudad de México. Buenas tardes.
Informa desde Ciudad de México para El Deber Radio Fidel Carlos Flores. Hace unas horas se confirmó una lamentable noticia. La actriz mexicana Edith González murió esta madrugada en el Hospital Interlomas, donde fue desconectada tras perder la lucha contra el cáncer. La actriz de 54 años, que fue protagonista principal de telenovelas de éxito como Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara, entre otras, hace algunos años informó que le habían encontrado tejidos cancerosos, mismos que le fueron extirpados e inició varios tratamientos, además de campañas para alentar a otras personas que padecen similar situación. El medio artístico de México lamentó su deceso, enviando condolencias y pésames a sus familiares, entre ellos el actor boliviano Milton Cortés, quien trabajó en varias producciones televisivas con Edith González. Querido Fidel, pues mira, lo que te puedo decir es que se ha ido una gran profesional, una muy buena amiga mía, una persona que yo admiré muchísimo como actriz, una persona que asumía retos actorales fuertes, que él tenía siempre una visión del teatro y de los proyectos que siempre quería plasmar. Mis más sentidos pésames a su señora madre, a su hermano, a su esposo y bueno, pues a su hijita, ¿no? Y yo creo que ha luchado hasta el final y bueno, lo que nos queda pues es un bonito recuerdo de alguien que se paseó por el teatro de acá, de México, y yo estoy ahora en España, pero sí es una lástima que se haya ido tan joven, ¿no? En mis más sentidos pésames a toda su familia, su esposo, su hija, su mamá, su hermano, y ojalá que esté más tranquila ahorita, ¿no? Que esté descansando, porque sabemos cómo es ese tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, pues luchó hasta el final, que es lo más importante, ¿no? Siempre la caracterizó la lucha, ¿no? Fue una gran amiga y en el mundo del espectáculo y entre su círculo de amigos, imagino que va a ser muy extrañada. Reportó para Santa Cruz y Bolivia, desde Ciudad de México, Fidel Carlos Flores. Gracias Fidel por este contacto y por esta información. Son las 12:40. 18:10. Contacto en este momento con México. Uno de los escritores nobeles de Bolivia logró un premio internacional. Vamos con Fidel Carlos Flores en este minuto. Adelante, Fidel. El cuento literario Ashley, del escritor boliviano Rodrigo Urquiola, ganó el Premio Internacional en Huelva, España. La 25ª edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, organizado por la Diputación de Huelva, España, y considerado como uno de los más prestigiosos en su género y en lengua castellana, decidió declarar ganador al escritor y periodista boliviano Rodrigo Urquiola y su obra Ashley, misma que se impuso a casi 500 relatos presentados a dicho certamen internacional. Ashley fue elegido por unanimidad por miembros del jurado, quienes destacaron su elevada calidad literaria, sustentada en una gran capacidad metafórica, brillante y compleja estructura narrativa, además de verosimilitud en líneas argumentales. Hace unas horas tomamos contacto con Rodrigo Urquiola Flores, quien en estos momentos se encuentra en La Paz y en exclusiva expresó su alegría por un nuevo galardón más a la literatura boliviana y a su trabajo. Rodrigo. Hola Fidel, ¿cómo estás? Sí, bueno, estoy muy contento, muy feliz por el premio José Nogales que acaba de recibir mi cuento Ashley. Bueno, es solamente un cuento, no es una novela. Es la primera vez que gano un premio en Europa, la primera vez que nada, un reconocimiento para mí viene desde más allá del Atlántico, y bueno, estoy muy contento porque francamente no me lo esperaba. Bueno, a ver, entre una anécdota que te puedo contar, que no he contado en la nota de prensa, es que
Los organizadores se comunicaron conmigo hace un par de días para decirme que había ganado el premio, pero que por alguna extraña razón se había perdido la plica, entonces no sabían cómo ubicarme, y por fortuna había puesto solo mi teléfono en el sobre, y gracias a eso pudieron encontrarme. Bueno, como digo en el post, el cuento es la historia de una chica, de una prostituta que se encuentra en una época de colegio con su amigo también, que es colegial. El narrador, el que cuenta la historia, se enamora de ella. Nada, bueno, la historia es esa, ¿no? La historia de un amor no correspondido y de huidas que no siempre se concretan. Y nada, bueno, el mensaje a las nuevas generaciones no sería otro que el de leer, leer y leer, que el trabajo permanente es lo único que te va a permitir progresar, bueno, como en todo, ¿no? Como en cualquier oficio, el trabajo del escritor es la lectura. Saludos desde Bolivia y que estés muy bien, Fidel, abrazo. El joven escritor es también autor de las novelas Lluvia de Piedra, El sonido de la muralla, Premio Carlos Montemayor 2016, México, Reconstrucción, Premio Marcelo Quiroga Santa Cruz 2018, Bolivia, Eva y los espejos, La memoria invertebrada en 2016, además de los cuentos La caída, finalista Premio Copé Internacional 2010, Perú. Mariposa Nocturna, Premio Adela Zamudio 2013, Bolivia. El Pelícano, Premio Binacional Arbol Argentina-Bolivia 2014. El Espantapájaro, mención Premio Iberoamericano Julio Cortázar 2015, Cuba. Además de Sencata, Premio Latinoamericano Edmundo Valadez 2018, México, entre otros premios internacionales. Reportó para el Deber Radio Fidel Carlos Flores. Gracias, ese contacto desde Ciudad de México, una gran noticia para la literatura boliviana. Vamos a trasladarnos en este momento hasta Ciudad de México, porque el periodista Fidel Carlos Flores tiene importantes informaciones que ofrecernos y también relacionadas con lo de Leo Rosas. Hay una enorme expectativa por parte de la comunidad boliviana en México. Adelante, Fidel. Gracias. Reporta para el Deber Radio desde Ciudad de México, Fidel Carlos Flores. Informarles que la tarde-noche de este 1 de julio se llevará a efecto en el centro histórico de la ciudad y frente a Palacio Nacional la celebración de un año del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la vez también se brindará un informe y mensaje a la nación de los primeros meses de su gobierno. Posteriormente habrá conciertos gratuitos, baile y verbena popular. Hace unos días el presidente en sus habituales conferencias mañaneras hizo la invitación a toda la población a asistir. Todos al Zócalo, vamos a celebrar. Es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos. Algunos ya nos dejaron, pero gracias a ellos se avanzó y estamos viviendo el tiempo de la transformación de la 4T, destacó el presidente. El informe comenzará a las 5 horas de la tarde, pero el evento será a partir del mediodía. Se contempla la participación de mariachis de la Secretaría de la Defensa, orquestas de la Secretaría de Marina, entre otros. En estos momentos se continúa preparando y armando el escenario principal para dicha actividad, acorde a estos tiempos, con mucho entusiasmo, alegría y austeridad. En otro orden de cosas, la comunidad de residentes bolivianos continúa respaldando intensivamente con su apoyo y participación vía llamadas al compatriota Leo Rosas, quien llegó a la final del programa La Voz México, que se transmite por Televisión Azteca. Leo Rosas, representante del equipo de Yair, ganador de otro programa similar llamado La Academia, logró clasificar a la final de La Voz México gracias al voto del público. El cantante cruceño Rosas empezó a ganar el cariño del público con su voz y carisma. Con su talento conquistó masivamente a la audiencia mexicana interpretando Tu Primera Vez. Buenos deseos para que Leo gane la final, el próximo y último programa de La Voz México.
Muy bien, muchas gracias, Fidel Carlos Flores, periodista boliviano radicado en México, que permanentemente nos informa a El Deber Radio y que va a estar muy atento a lo que va a acontecer el próximo lunes, cuando se realice la gran final de La Voz de México, y donde estará nuestro compatriota Leo Rosas. 60 minutos de las principales noticias. El Deber Noticias, tercera edición, por 103.3 FM. La más grande en noticias, 103.3 FM.